Buenos días. Bueno, esta es la última clase. Mañana vamos a tener ejercicio. Mañana no vamos a grabar nada, sino vamos a trabajar con la pizarra para que ustedes hagan los ejercicios. Si no, no vale la pena dar una clase de ejercicio. ¿Ok? Entonces, les iba a dar una clase de control de pH, pero como necesitan haber visto renal, entonces esa la dejamos para cuando vean renal, ¿ok? Porque si no, entonces se enreda mucho la... Entonces en el día de hoy vamos a estudiar todo lo referente a regulación de la respiración, ¿ok? Es un resumen para ver si podemos terminar lo más rápido posible, ¿ok? Bueno. La regulación, todas las regulaciones orgánicas mediadas por el sistema nervioso central tienen varios componentes. Tienen componentes centrales, neuronas centrales que regulan la función, y tienen receptores periféricos que mandan información sobre distintas condiciones del órgano o de la función que se va a regular. Por lo tanto, tienen vías aferentes y tienen centros reguladores y vías diferentes. ¿Okay? Así se construyen todos los sistemas reguladores orgánicos. La regulación de la respiración se hace de dos maneras. A nivel neuronal existen dos grandes vías para regular la respiración. Una de ellas es voluntaria, y por ser voluntaria se inicia a nivel cortical. Y la vía es córtico-espinal, es decir, va de la corteza cerebral a la médula espinal y termina en las astas anteriores de la médula, en todas las neuronas que forman parte de la inervación de los músculos de la bomba respiratoria, como son el frénico para el diafragma, que va desde C3 hasta C5, y las otras motoneuronas, que son fundamentalmente torácicas, que van a los intercostales. ¿Okay? Esas vías córtico-espinales forman parte de lo que se denomina la respiración voluntaria. Es decir, nosotros no tenemos que pensar para respirar normalmente, pero a voluntad podemos modificar dentro de ciertos límites la frecuencia y la profundidad de la respiración. Si ustedes quieren, pueden voluntariamente dejar de respirar, ¿sí? Y si quieren, voluntariamente pueden acelerar la respiración. Sin embargo, eso tiene un límite. Nadie se puede decidir suicidarse dejando de respirar, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega un momento en que el sistema automático supera el sistema voluntario y entonces se dispara automáticamente la respiración. ¿Okay? Pero para que ustedes tengan una idea de la relación entre la respiración voluntaria y la respiración automática, existe una enfermedad que recibe el nombre de una fábula alemana, o aria, que se llama la maldición de Ondina, ¿sí? Y la enfermedad se llama el síndrome de Ondina. Recibe otros nombres, pero el nombre original proviene de esa fábula. Esa fábula data del principio del 1800 y es una fábula, hay varias versiones y ustedes las verán por internet, hay muchas versiones de la fábula, pero en resumidas cuentas es la siguiente. La historia cuenta que una ninfa es como un hada de los lagos, del mar, que tenía dos cualidades. Una era la de ser inmortal y la otra era la belleza. La ninfa se enamora de un mortal. Y bueno, y el mortal le promete a la ninfa que toda su respiración, cada vez que él respirara, cada respiración de él sería para ella una prueba de amor. Bueno,
Y pasa el tiempo, la ninfa se consigue con el mortal un día, durmiendo con otra mortal. Y entonces lo maldice. Y la maldición que le da es que cada respiración, como él le prometió amor eterno cada vez que respirara, entonces la maldición consistía en que tenía que pensar cada vez que iba a respirar y tendría que pensar en él. Y bueno, y el hombre pues perdió su capacidad automática de respirar y tenía que pensar que tenía que respirar. Y cada vez que se dormía se ahogaba y al final lo venció el sueño y se murió. Bueno, y ese es un síndrome que existe, que está descrito. Hay varias versiones del asunto. Hay unas versiones donde el papá de la ninfa es el que maldice y bueno. Pero lo importante de eso es la relación que existe entre la capacidad voluntaria de respirar y la capacidad automática de respirar que nos permite respirar sin estar pensando que tenemos que respirar. Es algo que se da automáticamente. Y sin embargo, existen algunos síndromes que reciben el nombre de síndrome de Ondina, donde fallas en el tallo cerebral producen fallas en la respiración automática. Y cuando se da en niños muy pequeños, pues se producen muertes tempranas si no tienen asistencia respiratoria por paro respiratorio. Entonces, esa anécdota pues es buena para darse cuenta de cuál es la función de la respiración automática. Bueno, entonces como decíamos, tenemos una respiración voluntaria y una automática. La respiración automática tiene sus centros nerviosos en el tallo cerebral, específicamente en dos zonas, en la protuberancia y en el bulbo. En la protuberancia existe un centro que se llama centro neumotáxico. También recibe el nombre de centro neumotáxico y apnéusico. Ese centro neumotáxico tiene dos grupos celulares: el núcleo de Collin-Kerfuser y los núcleos parabraquiales mediales, a ambos lados. Hay derechos y hay izquierdos. ¿Okay? Cuando se lesionan esos núcleos en el animal experimental, no se para la respiración. La respiración se hace más profunda y si además se cortan los vasos, entonces se producen pausas respiratorias, pausas inspiratorias, es decir, el animal inspira y mantiene la inspiración un tiempo y luego viene la expiración. ¿Okay? En el bulbo existen dos grupos bilaterales de neuronas respiratorias. Un grupo se llama grupo ventral de neuronas respiratorias y otro grupo se denomina grupo dorsal de neuronas respiratorias. Es como una columna de neuronas, ¿okay?, que están a ambos lados del bulbo. En el grupo ventral de neuronas respiratorias se han demostrado in vitro la presencia de unas neuronas que tienen una actividad de marcapaso, igualito que las del corazón. Es decir, que disparan solas. ¿Okay? Cuando esas neuronas se someten a concentraciones bajas de oxígeno, entonces la manera como empiezan a disparar se parece mucho al registro que se hace cuando la respiración es tipo jadeo, ¿sí?, que es una respiración como la del perro, ¿sí? Y cuando se colocan algunas sustancias como el cadmio en esas preparaciones in vitro, entonces las formas de disparo de esas neuronas simulan los bostezos, es decir, inspiraciones profundas seguidas de expiración. ¿Okay? El bostezo se define como una actividad respiratoria contagiosa, ¿sí? Y es contagiosa, se ve alguien bostezar y bosteza. ¿Okay?
que es de origen central, no es periférica, es de origen central. Y algunos autores se refieren al bostezo como una manera, una forma que tiene el sistema de estirar algunos alvéolos que pueden estar, que tienen tendencia al colapso. Sin embargo, otros autores no están de acuerdo con eso. ¿Okay? Pero bueno, se los digo porque ustedes los leerán en sus libros o en la literatura de las dos maneras. Las neuronas que in vitro tienen función de marcapaso están ubicadas en el grupo ventral de neuronas respiratorias, específicamente en lo que se denomina complejo pre-Bötzinger. Allí se encuentran las neuronas tipo marcapaso. Sin embargo, estas neuronas, si bien son neuronas marcapaso, es decir, que se despolarizan solas, están siendo controladas por una serie de neuronas periféricas a esos centros y por todas las influencias periféricas que llegan. ¿Okay? Controlan la manera como disparan esas neuronas y vamos a ver un esquema de cómo se cree que sucede ese control. Si bien nosotros estudiamos que la función respiratoria se imprimía en dos fases, la inspiración y la expiración, siendo la inspiración un poco más corta que la expiración, el ritmo respiratorio neuronal en condiciones de reposo, en ese ritmo se distingue en tres fases, no dos, sino tres. Una que es la inspiración y otras dos que forman parte de la expiración. La primera parte de la expiración recibe el nombre de relajación postinspiratoria. ¿Okay? Y la segunda fase es de expiración activa. En otras palabras, nosotros estudiamos que la expiración de reposo era así. ¿Sí? Sin embargo, cuando se examina la función neuronal, se observa, y sobre todo cuando se examina la función, por ejemplo, del frénico y de los intercostales internos, se observan dos cosas interesantes que uno no ve o no puede precisar simplemente con la inspección. La primera es que el frénico, que es el nervio que inerva, ¿qué cosa? El diafragma, tiene una pequeña actividad al principio de la expiración. Y esa pequeña actividad aparentemente permite regular la expiración para que la expiración se dé suavemente y no de manera brusca. ¿Okay? Por lo tanto, el frénico se mantiene activo durante unas fracciones de segundo, una vez iniciada la expiración. ¿Okay? Como el disparo es menos frecuente que en la inspiración anterior, entonces hay expiración. Pero se mantiene cierta contracción diafragmática muy suave para evitar que la expiración se haga de manera brusca. Y aunque nosotros hemos descrito la expiración como un fenómeno pasivo, pues neuronalmente no es tan pasivo. Al final de la expiración existe la contracción de algunos de los músculos intercostales internos en la última fase de la expiración. ¿Okay? Y eso asegura y finaliza el proceso expiratorio. Y luego de eso, pues vuelve otra vez el ciclo posteriormente. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, podemos decir que tenemos un ciclo respiratorio formado por una inspiración y una expiración que obedece a un ciclo neuronal formado por tres fases. Una inspiración y una expiración dividida en dos fases claramente identificables.
La fase 1 de la expiración, que se denomina post-inspiración, y la fase 2, que sería la expiración propiamente dicha, que es la fase activa de la expiración. ¿Ok? En esta gráfica ustedes pueden ver, en este esquema, ustedes pueden ver la ubicación de todos los grupos neuronales que yo les acabo de nombrar. Tenemos aquí los centros neumotáxicos, el grupo ventral de neuronas respiratorias y el grupo dorsal de neuronas respiratorias. Cuando se examinan las neuronas que tienen actividad relacionada con la respiración, se pueden observar dos tipos de neuronas a grandes rasgos. Unas neuronas que se llaman expiradores y unas neuronas que se llaman inspiradores. Y reciben esos nombres por sus conexiones con la bomba respiratoria. Las inspiradoras están conectadas con los músculos inspiradores y las expiradoras con los músculos expiradores. Sin embargo, como ustedes verán, y veremos más adelante, hay varios tipos de neuronas inspiradoras. ¿Sí? Hay neuronas que son inspiradoras tempranas, hay neuronas inspiradoras tardías, hay neuronas en rampa ascendente, que disparan en rampa ascendente, hay neuronas que disparan en rampa descendente, hay muchos tipos de neuronas, pero todas ellas son inspiradoras y las otras son expiradoras, de acuerdo a cómo se conectan con los músculos de la boca. En este esquema, lo que se quiere representar es lo siguiente. Si nosotros desconectamos el tallo cerebral de estructuras superiores, ¿sí? Y hacemos un corte en un animal experimental por encima de la protuberancia, el animal respira normalmente. ¿Sí? Su función respiratoria es rítmica y tiene los volúmenes corrientes normales. Si a ese animal se le cortan los vagos, la respiración se hace más lenta y profunda. Lo que quiere decir que las aferencias que suben por el vago hacia el centro nervioso son inhibitorios para la respiración. Y por esa razón, cuando se corta, entonces la respiración se hace más lenta, ¿sí? Y más profunda. Si ahora nosotros lesionamos el centro neumotáxico y apnéusico, entonces observamos una respuesta ventilatoria mucho más lenta, aunque rítmica, es decir, respiraciones más profundas y de menos frecuencia. Y si lesionamos el vago, entonces estas respiraciones se hacen aún más profundas y con periodos que simulan a la respiración apnéusica. Es decir, la inspiración se mantiene por largo tiempo y luego viene la expiración. ¿Okay? Si ahora desconectamos el centro, la protuberancia del bulbo, desconectamos la protuberancia del bulbo, sigue existiendo respiración automática, ¿sí? Por lo tanto, la respiración automática no es, los neuronas responsables de la respiración automática no estaban arriba del corte, están debajo del corte. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Sí? Aquí cortamos y todo está normal. Lo que quiere decir que de aquí hacia arriba no están los centros automáticos de la respiración. Lo único que se pierde en esta línea de corte sería la respiración voluntaria. ¿Okay? Cuando se lesiona aquí, se altera el ritmo, pero no y la profundidad, pero hay respiración. Cuando se corta y se deja aislado la protuberancia con respecto al bulbo, ¿sí? Sigue existiendo respiración, lo que quiere decir que el centro responsable del inicio de la ventilación no está por encima del corte, sino por debajo.
¿Sí? Y en cuando ocurre esto, entonces se observa que hay un patrón respiratorio, pero el patrón respiratorio es completamente irregular en frecuencia y en volumen, pero existe. ¿Okay? En otras palabras, este centro está regulando lo que estas neuronas están haciendo. ¿Sí? Y cuando se cortan los vagos, pues este patrón cambia. Perdón, prácticamente no cambia. ¿Sí? Lo que quiere decir que los vagos afectan más esta zona que esta zona. ¿Sí? ¿Hasta aquí está lo bien? Ok. Si ahora el corte se hace más abajo, en cualquier sitio que esté por encima de C2 y que me deje aislado el tallo cerebral, entonces ya no hay más respiración. Es imposible, ni voluntario ni no voluntario. ¿Por qué? Porque queda desconectado todo el sistema. En otras palabras, entre estos dos sitios de corte está lo que se llama las neuronas que forman parte del centro respiratorio. Y específicamente, ustedes verán que el centro respiratorio se llama centro respiratorio bulbar. ¿Por qué razón se llama bulbar? Porque las neuronas que dan origen a la respiración automática están en ese sitio. Las otras neuronas o los otros centros neuronales cooperan en acoplar ese sistema, pero el origen de la actividad neuronal está en el bulbo, específicamente en las neuronas del área ventral. Bueno, aquí tienen todo lo que acabo de decir. ¿Okay? El grupo ventral de neuronas respiratorias. Otra característica de estos grupos neuronales es la siguiente. El control de la laringe y de la faringe está muy cerca, las neuronas que lo controlan están muy cerca de estos centros bulbares. Pero no solo el control de la laringe y de la faringe, sino el control del sistema cardiovascular. Y por eso hay acoplamientos entre la función cardiovascular y la función respiratoria. ¿Okay? No vamos a ver todos los detalles del control cardiovascular porque ustedes lo ven en el tema correspondiente, pero debido a la cercanía y a las interconexiones entre los dos centros, hay respuestas que son tanto respiratorias como cardiovasculares ante ciertos estímulos. ¿Okay? Aquí tienen el resumen de la función de cada una de estas células. ¿Okay? Y aquí tienen entonces las relaciones. Aquí están los núcleos parabranquiales y de Kolliker-Fuse, que son los núcleos que forman el centro neurotáxico y que reciben las influencias inhibitorias del vago. Esas influencias inhibitorias vienen de todos los receptores periféricos. ¿Okay? Para adelantarnos un poquito, esos receptores son de dos tipos. Receptores químicos, que se llaman quimioreceptores, que detectan la presión parcial de oxígeno y CO2 y de hidrógeno en la sangre arterial. Y los receptores mecánicos, que son mecanoreceptores, que están ubicados tanto en los músculos periféricos, que cuando se mueven envían información, y es una de las primeras señales del inicio del ejercicio, del aumento de la respiración durante el ejercicio. Los mecanoreceptores de la musculatura de la bomba respiratoria, que tienen el mismo efecto. Receptores bronquiales, que se encuentran en los bronquios y detectan la distensión o el grado de distensión de los bronquios. Y receptores mecánicos que se encuentran distribuidos en todo el tejido pulmonar y que disparan ante el estiramiento. De tal manera que cuando el sistema se estira mucho, entonces hay una gran inhibición del sistema neuronal y entonces baja la ventilación. O al revés, si se estiran poco, es al revés. ¿Okay?
dependiendo de la sumatoria espacial y temporal que exista de todas las potenciales que llegan a esa zona. ¿Okay? Aquí tienen entonces el grupo ventral de neuronas respiratorias. En ese grupo ventral, en la zona cefálica de ese grupo y en la zona caudal están distribuidas las neuronas inspiradoras, y en el centro existen un mayor porcentaje de neuronas expiradoras. Esta zona que está rayada aquí en la diapositiva muestra el complejo de Pre-Bötzinger, que es el sitio de origen de la ritmogénesis, es decir, del marcapaso neuronal del centro respiratorio. Aquí ustedes tienen en estas zonas que está aquí, ustedes en el núcleo ambiguo tienen las motoneuronas de la laringe y de la faringe, las neuronas broncomotoras llegan allí, y en esta zona en esta zona que está aquí está la zona de control cardiovascular, y ahí sucede el acoplamiento entre el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. ¿Ok? Si nosotros examinamos aquí, vamos a mirar, lo que me interesa de esta diapositiva es ver esta zona que está aquí. Aquí ustedes tienen el volumen ventilado en inspiración y en expiración, ¿sí? Eso ya lo conocen. Y paralelo a esto tienen la rampa inspiratoria del diafragma, la contracción diafragmática, ¿sí? Y cómo baja esa contracción durante la fase inicial de la expiración, pero se mantiene. Es decir, no es que abruptamente se inhibe el diafragma, sino que la inhibición es progresiva. Entonces baja lentamente la contracción en lo que se llamaría neuronalmente la fase postinspiratoria. Esto corresponde, si este es el disparo del frénico, entonces ustedes ven que el disparo del frénico aumenta, se hace máximo al final de la inspiración y luego desciende hasta hacerse cero en la fase postinspiratoria. Y entonces ustedes ven que después la fase expiratoria, si le examinan el frénico, no hay disparo, ¿sí? Pero si examinan los intercostales internos, entonces ustedes pueden ver que hay un pequeño aumento al final de la expiración de la actividad de los nervios que inervan los intercostales internos. ¿Okay? Pues por ende entonces volvemos otra vez a mostrar que entonces la inspiración sería la fase 1 del ritmo neuronal, la expiración tendría la fase postinspiratoria, que sería la fase E1 o PI, que es postinspiratoria, y la fase activa, fase E2, durante la cual pues los músculos inspiradores están inactivos. Existe una inervación recíproca entre los músculos inspiradores y los músculos expiradores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando los músculos inspiradores están activos, se generan impulsos inhibitorios hacia todas las motoneuronas que activan los expiradores y viceversa. Si los expiradores están activos, se generan impulsos inhibitorios hacia los inspiradores. Y eso sucede a nivel medular, pero también sucede a través de las vías descendentes. Y es más importante el efecto de las vías descendentes que las vías medulares propiamente dichas. ¿Okay? Pero las dos cosas suceden. Ok. En resumen, cada ciclo respiratorio entonces tiene las fases que acabamos de decir,
La duración total del ciclo para frecuencias respiratorias entre 10 y 20 respiraciones por minuto es de 3 a 6 segundos. 1 a 2.5 segundos para la inspiración y 2 hasta 3.5 segundos para la expiración. La expiración activa final solo tiene una duración que no es más del 10% del total de la duración expiratoria, por lo tanto solo forma parte del final de la expiración. Y existen unas funciones muy importantes del periodo postinspiratorio, que es el siguiente. La fase postinspiratoria es la que estabiliza la frecuencia respiratoria. ¿Okay? Pero además tiene unas importantes funciones. Cuando ustedes hacen actividades motoras finas, si ustedes van, por ejemplo, a enhebrar una aguja o a pegar dos cosas muy pequeñas, ustedes se van a dar cuenta que hay una pausa respiratoria. Si lo piensan, se dan cuenta que hay una pausa respiratoria. Y esa pausa respiratoria se da en postinspiración. La postinspiración es la que permite controlar la respiración para el movimiento fino. ¿Okay? También se utiliza para la fonación, ¿okay? Para hablar. Y es vital para el acoplamiento de la función respiratoria y cardiovascular. Es decir, la fase postinspiratoria tiene prácticamente funciones múltiples. Y en esa fase ustedes verán que hay muchas influencias de otras zonas del cerebro que permiten entonces cambiar el ritmo respiratorio. Por ejemplo, cuando la temperatura aumenta, hay cambios en la función respiratoria. Y esos cambios se hacen a través de las neuronas postinspiratorias, ¿okay? que trabajan en la fase postinspiratoria, que son neuronas inspiradoras, pero que regulan esa fase. Las emociones fuertes, los cambios psíquicos emocionales, se acompañan de reacciones ventilatorias y de reacciones cardiovasculares. Si ustedes van en un avión y una persona se pone muy nerviosa, ustedes verán que rápidamente hiperventila y se desmaya. Y se desmaya porque elimina mucho CO2. ¿Okay? Pero hiperventila y el origen de esa hiperventilación no es periférico. El origen de esa hiperventilación es psíquico, central. ¿Sí me sigue? Es decir, que hay influencias corticales, influencias superiores que pueden afectar el centro respiratorio. Y todo eso lo hacen regulando la fase postinspiratoria. ¿Okay? Es decir, actividad motriz, actividad emocional, los cambios de la temperatura, todos esos factores influyen en la ventilación a través de esa fase. Y estos son los tipos de disparo de las distintas tipos de neuronas. Entonces dijimos que había neuronas inspiradoras y neuronas expiradoras. Pero dentro de las neuronas inspiradoras tenemos inspiradoras tempranas que se activan tempranamente en la fase inspiradora, inspiradoras en rampa, es decir, que se van activando progresivamente y aumentando su frecuencia de disparo en la medida que pasa el tiempo, en rampa ascendente. Tenemos inspiradoras tardías y tenemos preinspiradoras. ¿Okay? Todas ellas tienen frecuencias de disparo diferentes. ¿Okay? Aquí tenemos neuronas inspiradoras tempranas, que son las que se activan al inicio de la inspiración. Neuronas en rampa, son estas que están aquí, que están activas durante prácticamente toda la fase inspiratoria. Tenemos las neuronas inspiradoras tardías, que aumentan su frecuencia de disparo al final de la inspiración. Tenemos, ¿qué dice aquí? Postinspiratorias, las de arriba. Ah, estas, sí. Las postinspiratorias, que son estas, que tienen una rampa descendente, ¿sí? Que son las que mantienen contraídos los músculos inspiradores en la fase inicial de la expiración. Tenemos la de rampa
¿cómo? De la rampa expiratoria, que es esta que está aquí, que son las que aumentan su frecuencia de disparo en toda la fase expiratoria. Pero una pregunta. Cuando el gráfico tiene hacia abajo la rayita, ¿qué significa? Esto es una hiperpolarización, ¿sí? Entonces, cuando se suma la actividad de todas esas neuronas, de todas las que actúan en las distintas fases, el registro es como el que sigue. Hay una rampa ascendente total que corresponde a la suma de las inspiradoras tempranas, tardías y las de rampa. Luego hay un descenso de la frecuencia de disparo, pero ese descenso se mantiene, no es tan abrupto y se mantiene la frecuencia de disparo durante un tiempo y luego prácticamente se apagan hasta que aparece el aumento de la frecuencia de disparo de las preinspiratorias para el próximo ciclo. ¿Ok? Ok, dígame. En la parte media, que son las expiradoras. Claro, forma parte de la expiración. La fase postinspiratoria es una fase expiratoria, ¿sí? Se llama postinspiratoria porque es la fase que queda justo después de la inspiración, como para dividir la expiración en dos fases que son diferentes. Nosotros la vemos, la examinamos desde el punto de vista volumétrico como un descenso, como una expiración. Es decir, como una salida de un volumen líquido. ¿Okay? Pero esa expiración neuronalmente consta de dos fases. Una, que es la postinspiratoria, que forma parte de la expiración, y otra, que es la expiratoria propiamente dicha. En la primera hay contracción de músculos inspiradores, no expiradores, sino inspiradores, porque el diafragma permanece contraído. Y en la parte final, ocupando solo el 10% del tiempo total de la expiración, hay una pequeña contracción de músculos expiradores que desde el punto de vista semiológico prácticamente es imperceptible y por eso se dice que la expiración es pasiva, ¿sí? Porque usted no nota esa contracción porque es muy suave, ¿okay? Lo que permite esa contracción es finalizar la expiración. ¿Okay? Bueno, este es el resumen de lo que acabamos de decir. El ritmo se genera en la red bilateral de neuronas respiratorias vulvares que se ubican en la zona ventral del bulbo y se llama grupo ventral de neuronas respiradoras. Esa red ventral o complejo de Bötzinger se considera dividida en tres zonas. El complejo de Bötzinger rostral, la zona más caudal cercana al área rostro-ventrolateral, donde se encuentra el complejo de Pre-Bötzinger, que es sitio de origen de la ritmogénesis, un grupo ventral de neuronas respiratorias caudal, que es el ópex, donde está el núcleo ambiguo, parambiguo y retroambiguo, que sería la parte inferior de esa columna neuronal. ¿Okay? Este grupo de neuronas del grupo ventral forma una red interconectada entre sí y acoplada funcional y sinápticamente con otras, sinápticamente con otras redes, como el control del tono bronquial, la regulación del tono simpático y parasimpático para el acople cardiovascular. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a ver, esto es una teoría de cómo funciona el sistema en su totalidad, pero esquemáticamente. ¿Okay? Ustedes lo leerán en sus guías y en sus libros, pero creo que es más fácil verlo esquemáticamente. Entonces vamos a ir viendo cómo los grupos neuronales se van activando uno después de otro
para dar origen a lo que nosotros conocemos como inspiración y luego expiración. En las distintas fases, inspiración, conspiración y expiración. ¿Ok? Inicialmente tendríamos las neuronas inspiradoras que generan el ritmo, pero que reciben una serie de estímulos. Esos estímulos provienen, unos son excitatorios y otros son inhibitorios. La sumatoria espacial y temporal de los potenciales postsinápticos inhibitorios y excitatorios dará origen a las salidas de esa neurona. ¿Okay? ¿Sí me sigue? Esta es la salida. Si esto es inicio de la inspiración y esto es una neurona inspiratoria, la salida funciona fundamentalmente está dada hacia el frente y hacia las motoneuronas de las otras músculos que funcionan en inspiración, ¿okay? Que son los intercostales externos. ¿Okay? Claro, por supuesto. Sin embargo, la salida depende de cuán grande sea su estimulación. ¿Ok? ¿Sí me sigue? Ok. Entonces, ¿de dónde reciben estímulos? Reciben estímulos provenientes de los quimioreceptores periféricos. ¿Sí? Reciben estímulos provenientes de la sustancia reticular ascendente. Reciben estímulos provenientes de la corteza y otras regiones supraespinales. Todos esos son estímulos excitatorios. Los excitatorios están en rojo, los inhibitorios en azul y las líneas discontinuas representan desinhibiciones. ¿Sí? Si usted tiene una red neuronal y una neurona inhibe a otra, si la neurona inhibitoria ahora es inhibida, entonces se quita la inhibición y ocurre una excitación. ¿Sí? En una red, imagínense tres neuronas, unas conectadas a otras. ¿Sí? Y ustedes quieren ver qué es lo que pasa al final. Si la neurona del medio inhibe a la última, ¿sí? La única manera de quitar esa inhibición es inhibiendo a la segunda. ¿Okay? Cuando yo inhibo a la segunda, se desinhibe la tercera neurona. ¿Okay? Así funciona esto. Esta neurona entonces recibe estímulos, pero también recibe de neuronas similares a ellas, por interconexión, recibe estimulación glutamatérgica y por lo tanto se estimula. ¿Sí? Cuando se inicia la inspiración, estos estímulos se unen a las desinhibiciones que ocurren con respecto a las neuronas postinspiratorias y expiratorias que están conectadas a ellas. Cuando se inicia la inspiración, las neuronas postinspiratorias están inhibidas, ya veremos quién las inhibe, y las neuronas expiratorias tipo 2, que son de la fase 2 de la expiración, también quedan inhibidas. Como estas neuronas normalmente inhibían a las inspiradoras, entonces eso produce una desinhibición que aumenta la excitación y por lo tanto la salida final es excitatoria. ¿Okay? Y así se inicia la inspiración. Los canales que activan que se activan en estas neuronas son corrientes inespecíficas, corrientes de bajo umbral de calcio y corrientes persistentes de sodio. Todas ellas son corrientes de entrada que tienden a despolarizar la mente. Bueno, estas son las corrientes, ¿ok? Para que las tengan escritas. Va transcurriendo la inspiración, ese proceso de excitación pues genera la rampa inspiratoria, pero entonces ahora se activan las neuronas inspiradoras tempranas. Las neuronas inspiradoras tempranas son inhibitorias y por lo tanto empiezan a inhibir a las neuronas inspiradoras. Esta rampa se produce porque si bien había una excitación inicial, cuando estas neuronas se excitan, ahora inhiben a las postinspiradoras y a las E2, por lo tanto aumenta aún más
la excitación de estas neuronas. Y entonces se excita y la frecuencia de disparo va a disminuir. Al final de la inspiración, estas neuronas que se activan empiezan a dar impulsos inhibitorios a la neurona inspiradora. Y entonces la rampa va a empezar a disminuir. Cuando termina la inspiración, aparecen las inspiradoras tardías que se llaman neuronas off, que son las que cierran el ciclo. ¿Okay? Esas neuronas terminan de inhibir a estas neuronas inspiradoras y entonces ahí termina el ciclo inspiratorio. ¿Okay? Al terminar la inspiración comienza el periodo postinspiratorio. En el periodo postinspiratorio, como la inspiración distendió los pulmones, entonces todos los receptores mecánicos del sistema pulmonar y bronquial han empezado a subir aferencias inhibitorias hacia el sistema, hacia el sistema vulvar. Esas influencias finalmente son inhibitorias, pero para las neuronas postinspiradoras son excitatorias. Es decir, las neuronas postinspiratorias, recuerden que en las fases anteriores estaban inhibidas y su inhibición desinhibía a las inspiradoras. Ahora todas esas aferencias y aferencias del RAS excitan a las neuronas postinspiradoras y esas neuronas ahora inhiben a las inspiradoras. ¿Okay? Y esa inhibición de las inspiradoras por parte de las neuronas postinspiradoras es lo que se dice que es realmente lo que finaliza definitivamente la inspiración. Es decir, mientras estas neuronas no estén activas, usted puede incluso aumentar la inspiración cuando ya ha terminado. Y lo puede hacer incluso voluntariamente. Pero en esta fase no lo puede hacer. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Ok. Entonces estas neuronas, al ser estimuladas, empiezan a inhibir a las neuronas inspiradoras. Cuando inhiben a las neuronas inspiradoras, como ellas también están conectadas con las postinspiradoras, ahora se desinhiben las postinspiradoras. Es justo al revés. Y entonces se estimulan más. ¿Sí? Por efecto de la inhibición hacia acá, se estimulan aún más, porque se desinhiben por efecto de la inhibición que ocurre en las inspiradoras. ¿Okay? Las neuronas expiradoras de la fase 2 todavía están inhibidas, y al estar inhibidas, están inhibidas, es decir, las influencias periféricas todavía las inhiben, sin embargo, al estar inhibidas las neuronas inspiradoras, entonces empiezan a desinhibir estas neuronas. Es decir, estas neuronas empiezan a sumar estímulos, a restar estímulos inhibitorios. ¿Sí me sigue? Es decir, su potencial empieza a subir. Todavía no están activas, pero su potencial de membrana oscila hacia arriba. ¿Sí? Ok. Termina la postinspiración. Cuando termina, aquí lo que se observa es la salida. Recuerden que las neuronas postinspiratorias son las que mantienen el frénico activo. ¿Okay? Las neuronas postinspiratorias entonces ahora inhiben a las del RAS, inhiben a las inspiradoras y a su vez inhiben a las neuronas E2. ¿Okay? Es decir, hay toda una red de conexiones recíprocas. ¿Sí? Cuando se inhibe una, se excita la otra. Cuando se excita esta, inhibe a la anterior. ¿Ok? ¿No cambió? Ok, sí cambió. Ok. ¿Cuándo termina la postinspiración? Cuando las neuronas postinspiratorias dejan
de recibir influjos excitatorios periféricos, porque como ya empezó la expiración, todas las influencias mecánicas que venían de la periferia del pulmón ahora han bajado su intensidad. ¿Por qué? Porque el sistema se está relajando y son estímulos mecánicos de estiramiento tanto de las vías bronquiales como del parénquima pulmonar. Por lo tanto, estos han bajado porque el sistema se está replegando. Al bajar, disminuye la excitación de las posinspiratorias y por lo tanto la adaptación de estas neuronas no es compensada por flujos excitatorios. ¿Okay? Y por lo tanto estas terminan apagándose. Y cuando estas se apagan, pues entonces entramos en la última fase, que es la fase E2, que sería la fase final de la expiración. En esta fase, las neuronas expiradoras ahora son las que están activas porque se desinhiben por inhibición de las neuronas posinspiradoras. Las aferencias bronquiales, algunas aferencias bronquiales excitan todavía a las expiradoras y entonces se empiezan a disparar y lo que ocurre entonces es una pequeña contracción prácticamente imperceptible de los músculos expiratorios, ¿okay? Al final de la expiración. Esta actividad de las neuronas expiradoras E2 a su vez inhibe aún más a las posinspiradoras y mantiene inhibidas a las neuronas inspiradoras, ¿sí? Pero como ustedes ven, al mantener inhibidas a las neuronas inspiradoras como estas, tienen conexiones inhibitorias tanto para las posinspiradoras como para las expiradoras, entonces esa desinhibición empieza a cambiar el potencial de membrana de estas neuronas. ¿Okay? Y prepara a estas neuronas para la siguiente fase subsiguiente, cuando vuelva otra vez a producirse la posinspiración. ¿Okay? Finaliza la fase E2. La fase E2 finaliza con la excitación de las neuronas preinspiradoras. Las neuronas preinspiradoras terminan con la inhibición, terminan inhibiendo las neuronas E2, ¿okay? Y se estimulan o se activan al final de la fase expiradora. Y posterior a eso, perdón, ay Dios. Posteriormente entonces se inicia otra vez el ciclo inspiratorio. Por lo tanto, esos cambios de activación e inhibición entre las distintas neuronas son los que van variando el potencial de membrana, acercándolos al potencial de disparo o alejándolos ahí. Y entonces ustedes verán en sus libros que entonces se habla de una ritmogénesis que está regulada de tal manera que las distintas neuronas participantes tienen un potencial de membrana oscilante a lo largo del ciclo respiratorio. ¿Okay? Cuando nos acercamos al momento de inhibición de las neuronas, entonces su potencial va bajando. Cuando nos acercamos al momento de disparo de esas neuronas, su potencial va subiendo a lo largo del ciclo respiratorio. Y así sucede en todos los grupos neuronales asociados e interconectados. ¿Okay? Eso es una teoría de cómo funciona, no es exactamente, no es realmente, no se sabe realmente cómo funciona, es una teoría basada en todos los neurotransmisores que se han estudiado y en los estudios in vitro y in vivo. ¿Okay? Esa oscilación es por la inhibición, desinhibición. Exacto. ¿Sí? Como ya están interconectadas unas con otras y funcionan como interneuronas inhibitorias, ¿sí? Entonces, cuando se activa una, inhiben a su contacto. Pero su contacto, a su vez, cuando se activa, inhibe a la otra. Y entonces, así sucesivamente van cambiando y modulándose los potenciales neuronales. La inhibitoria para que actúe tiene que estar estimulada o desinhibida.
Y lo que sucede es que por un lado se estimulan y por otro lado, como ella inhibe a la otra, se desinhibe. ¿Sí? Como ella está conectada recíprocamente, entonces ella por un lado se estimulan periféricamente y por otro lado, al inhibir a su recíproca, entonces pierden una inhibición. ¿Sí me sigue? Porque hay una inervación recíproca entre ellos. Ella inerva a la que sigue, pero la que sigue la inerva a ella. Entonces, pero si ella la está desinhibiendo, ¿cómo ella puede inhibir a la siguiente si la siguiente la está desinhibiendo a ella? No, pero es que el ejemplo que yo les di de las 3 neuronas es para explicarle la desinhibición. Pero el problema es un poquito más complejo. Es una inhibición y una... O sea, es la... Con 2 neuronas. ¿Sí? 2 neuronas. Tienen estímulos y ellas se conectan una a otra. La 1 conecta a la 2 y la 2 conecta a la 1. Y esas conexiones son inhibitorias. ¿Cómo puede la 1 inhibir a la 2 si ella es estimulada? ¿Sí? Cuando ella es estimulada, si la 1 es estimulada por otra vía, su conexión con la número 2 es inhibitoria. ¿Sí? Por lo tanto, la inhibe. Pero esta inhibe a esta, entonces, en este caso la desinhibe. ¿Sí? ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, la estimulación de una produce la inhibición de otra y a su vez la desinhibición. Entonces, se aumenta la estimulación y por eso se acerca más al umbral. ¿Sí? Y al revés también. Una pregunta. No me quedó claro la ubicación exacta del programa de análisis. ¿Están en el grupo pre-Boxing o En el grupo pre-Box. En el grupo pre-Box. En el más craneal. En el casi, sí, un poquito más abajo que el grupo Boxing. Lo puse en una diapositiva. Es una columna, tiene una zona superior y una zona inferior. En la zona superior, un poquito más abajo, está el pre-Boxing. Ahí está. Ajá, ahí mira, esta zona. ¿Sí? La zona más arriba es la zona rostral de este complejo. Eso es un complejo. Las neuronas que se han identificado en la limogénesis están aquí. Y eso se ha identificado en cortes in vitro. Cuando se hace cultivo de tejido y se mantiene un corte de cerebro in vitro, entonces se hacen registros unitarios y se observa que esas neuronas disparan solas. Entonces esas son las únicas que disparan solas y ahí se origina el ritmo. Ok, gracias. Ok, entonces, hemos visto cómo funciona aparentemente el centro respiratorio. Ahora vamos a ver cómo funcionan los receptores conectados a él. ¿Okay? Esos receptores, unos, decíamos anteriormente, detectan cambios químicos y se denominan por ellos quimioreceptores. Esos quimioreceptores existen de 2 tipos. Los quimioreceptores periféricos, que están ubicados en lo que se denomina cuerpo aórtico y cuerpo carotídeo, a diferencia del seno aórtico y el seno carotídeo, que son receptores de presión y no químicos, son estructuras completamente diferentes. ¿Okay? Los cuerpos aórticos y cuerpos carotídeos son unos ovillos vasculares que sobresalen de la bifurcación de las carótidas y del callado de la aorta. ¿Okay? Esos cuerpos aórticos y carotídeos, cuando se dé aferencia, es decir, se les corta las aferencias, las conexiones nerviosas, ¿sí? Y se prueban los cambios en la concentración de los gases, se observa que esos receptores, aunque estén desaferenciados, existe una respuesta que es bastante importante y que sigue siendo importante a los cambios de gases sanguíneos. Y esa respuesta es aproximadamente el 30% de la respuesta total. Y así fueron descubiertos
otros receptores que son los que se llaman receptores centrales. Por lo tanto, tenemos receptores centrales y receptores periféricos. Los receptores periféricos son los cuerpos ópticos y carotídeos, ¿okay? De los que ya hablaremos. Y los receptores centrales están en una zona muy cerca del grupo dorsal de neuronas respiratorias, que tienen función quimioreceptora. Pero esa función quimioreceptora principalmente detecta CO2 y más que el CO2, cambios inducidos por el CO2 en el pH del líquido circulatorio. El CO2 atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica muy fácilmente. Los iones hidrógeno no lo hacen, ¿sí? Pero el CO2 sí. Y por lo tanto el CO2 que atraviesa la barrera hematoencefálica se une al agua, forma ácido carbónico y se disocia en bicarbonato y iones hidrógeno, que son detectados por los receptores centrales. ¿Okay? Por lo tanto tenemos quimioreceptores centrales y quimioreceptores periféricos, y los centrales son responsables del 30% de las respuestas. Ya veremos qué características tienen estos quimioreceptores y vamos a estudiarlo seguidamente. ¿Qué otros estímulos existen? Existen estímulos de tipo local, que pueden ser químicos o pueden ser mecánicos. Por ejemplo, estímulos químicos en la tráquea o los bronquios desencadenan respuestas como la tos, por ejemplo, o respuestas hiperventilatorias para eliminar la sustancia irritante. Esos estímulos pueden ser entonces químicos o mecánicos y son detectados por los receptores que ya estudiaremos, distribuidos en todo el sistema. Mecanorreceptores del aparato locomotor, como ya dijimos hace rato, que son los responsables de los estímulos hiperventilatorios y respuestas hiperventilatorias de gran parte del ejercicio, porque como vimos nosotros durante el ejercicio, aunque la PCO2 tiende a subir, la hiperventilación mantiene durante casi todo el ejercicio, a menos que estemos en ejercicio máximo, mantiene la presión parcial de los gases estable. Por lo tanto, esa presión parcial de gases no es la responsable de la hiperventilación del ejercicio, por lo menos en el ejercicio submáximo, ya que no cambia, ya que se mantiene. Por lo tanto, la mayor parte de los estímulos que dan como respuesta a hiperventilación en el ejercicio provienen de movimientos de mecanorreceptores del músculo esquelético. Estímulos procedentes de centros superiores relacionados con el deseo voluntario, las emociones, el bostezo, el dolor y la temperatura son los otros estímulos que pueden afectar el centro respiratorio. Bueno, aquí están resumidos los estímulos en distintos, gráficamente. Aquí tienen los mecanorreceptores musculares esqueléticos, aquí tienen los mecanorreceptores de la bomba respiratoria, aquí tienen los receptores químicos, los quimioreceptores de las carótidas y del callado de la aorta, y aquí tienen los receptores centrales, todos ellos. Aquí tienen las distintas funciones corticales o vulvares que pueden afectar la función respiratoria y la respuesta del centro respiratorio. ¿Ok? Empezaremos con los quimioreceptores periféricos. ¿Ok? Los quimioreceptores periféricos, que son los cuerpos aórticos y carotídeos, son unos ovillos vasculares que están formados por dos tipos de células. Las células de estos ovillos vasculares se llaman células glómicas, porque estos receptores también se llaman receptores tipo glomo o glómulos. ¿Okay? Esas células, tenemos dos tipos de células, las células glómicas tipo 1 y las células glómicas tipo 2. Las células glómicas tipo 1 son las que están en contacto con la fibra ferénica y tienen dentro de su estructura gránulos que acumulan neurotransmisores, que son los que se disparan cuando esta célula se activa. Las células glómicas tipo 2 son más bien células
que tienen funciones estructurales, esta que está aquí, por ejemplo, ¿sí? Que tienen funciones estructurales dentro del glomo o cuerpo aórtico y carotídeo. ¿Qué característica tienen estos anillos vasculares? Estos cuerpos aórticos y carotídeos son dentro de nuestro organismo los tejidos con mayor perfusión del organismo. ¿Okay? Si los cuerpos aórticos y carotídeos pesan aproximadamente cada uno unos 2 miligramos, son diminutos, muy pequeños, ¿sí? Pero tienen un volumen, tienen un aporte de sangre equivalente a 0.04 mililitros por minuto, que si se traduce a una cifra comparable para los otros órganos, nos daría 2.000 mililitros por cada 100 miligramos de tejido. El cerebro solo recibe de 54 a 80 mililitros y los riñones, que funcionalmente son los que reciben más, solo reciben 420 por cada 100 gramos de tejido. Ellos reciben 2.000 por cada 100 gramos de tejido. Este gran flujo sanguíneo para un tejido tan pequeño le permite al globo nutrirse solo del oxígeno disuelto y por eso son sensibles a los cambios en el oxígeno disuelto y no a los problemas de hemoglobina. La hemoglobina no les hace nada. La hemoglobina puede ser muy baja, pero siempre que el oxígeno disuelto sea normal, ellos no van a disparar. Si el oxígeno disuelto baja, es decir, la PO2 arterial baja, ellos disparan, porque ellos se nutren exclusivamente del oxígeno disuelto. Y por eso detectan cambios clínicos en los gases disueltos en sangre. Y las anemias no le producen nada, no disparan. Y por eso yo les decía que en las anemias la hiperventilación no sirve para nada, porque la hiperventilación no le hace nada al transportador. Es una respuesta ineficiente. ¿Okay? Eso ya lo explicamos con anterioridad. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los neurotransmisores de las células glómicas? El ATP tiene unos receptores catiónicos muy específicos y la dopamina como cotransmisor. ¿Okay? Esos son los dos transmisores. Las células glómicas, los cuerpos carotídeos, están conectados al sistema nervioso central a través de fibras aferentes que viajan con el glosofaringio y las células glómicas de los cuerpos aórticos están conectadas por fibras aferentes que viajan al sistema nervioso central con las fibras del vago. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Las células glómicas tienen un citocromo dentro de esa estructura, que es el citocromo 594, si mal no recuerdo. Por ahí debe estar. ¿No está por aquí? Sí, abajo. ¿Dónde? Citocromo. Aquí está. Citocromo 592, ¿sí? O 82. No lo veo, no veo. 92. ¿Sí? 92 creo que es. 592. 92. Porque yo no veo nada de ello. Ok. Este citocromo tiene una característica, que su capacidad de unión con el oxígeno es muy baja, como aquí. ¿Ok? Y por lo tanto, cualquier PO2 baja que pudiera paralizar la cadena respiratoria en otras células, aquí no lo hace. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede, ¿verdad? Esta característica de este citocromo y una NADPH oxidasa que es capaz de disminuir los radicales de oxígeno, son capaces de cerrar los canales de potasio de este glomo y aumentar el calcio intracelular y así aumentar la liberación del neurotransmisor que fundamentalmente es ATP y dopamina. Ese es los mecanismos que se creen que generan esta... Dígame.
Este citocromo tiene una baja capacidad de unión con el oxígeno. ¿Ok? Si tiene una baja capacidad de unión con el oxígeno, a diferencia de otras células, ¿sí? Que cuando en otras células una disminución de la PO2 podría paralizar la cadena respiratoria. Aquí no lo hace, sino que simplemente esta actividad aumenta también la NADPH oxidasa y esto hace que se cierren los canales de potasio. Esa es la teoría. ¿Ok? En cuanto a la PCO2, la célula glómica aumenta su concentración de hidrogeniones y los canales, y eso altera la función de los canales de calcio y de potasio y se despolariza la célula. Por lo tanto, los dos efectos, tanto el oxígeno como el CO2, producen aumento de calcio intracelular y el aumento de calcio intracelular produce la liberación del ATP y de la dopamina en la célula glómica. Ahora, ¿cuáles son los valores de PO2 a los cuales esta célula es sensible? Los valores de PO2 para los cuales esta célula es sensible oscilan alrededor de unos 110 a 120 milímetros de mercurio. Es decir, siempre que no exista lavado de CO2, si usted mantiene el CO2 fijo, cualquier disminución de la PO2 por debajo de 110 estimula el globo. ¿Okay? Lo que quiere decir que bajo la PO2 normal arterial hay una estimulación permanente del globo. ¿Sí? Eso hace que exista una respuesta ventilatoria exponencial ante los cambios de PO2 que se acentúa mucho cuando la PO2 está alrededor de 60. ¿Okay? Y ya veremos qué. Si bien entre 110 y aproximadamente 70 milímetros de mercurio la respuesta ventilatoria es muy baja, después de 70 y sobre todo en 60 hay un aumento exponencial de la respuesta. ¿Cuál será esa razón? La razón fundamental es la siguiente. Cuando la PO2 baja y ocurre aumento de la ventilación, el CO2 se lava. Y al lavarse el CO2, baja la PCO2. Y la disminución de la PCO2 es inhibitoria para la ventilación. Al revés. El CO2 aumentado es el que estimula el glomo, pero el CO2 disminuido inhibe al glomo. Por lo tanto, el oxígeno tendrá un efecto estimulatorio, pero como respuesta al oxígeno, la respuesta produce un efecto inhibitorio al bajar el CO2. Cuando baja el CO2 también baja la concentración de hidrogeniones y el efecto se suma. Por esa razón, con valores que oscilan entre 110 y 70 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, la respuesta prácticamente es muy baja. Pero a partir de 60 milímetros de mercurio, la respuesta es acelerada, se incrementa exponencialmente. ¿Qué es lo que sucede aquí? En primer lugar, bajo esta condición, el transportador es menos afín al oxígeno. ¿Sí? Y bajo estas condiciones, entonces se pone en peligro tanto el transporte como el oxígeno del suelo. Y en esas condiciones, entonces, se superan los estímulos procedentes del oxígeno, superan cualquier inhibición generada por el descenso consecuente en la PCO2. ¿Sí me sigue? Si la PCO2 no está alterada y lo que está alterado es el oxígeno, la respuesta al oxígeno produce lavado de CO2 y el lavado de CO2 disminuye el CO2 y eso es un estímulo inhibitorio para el globo. La relación entre la suma de estímulos excitatorios e inhibitorios dará la respuesta. ¿Hasta qué momento? Hasta que se alcance 60 milímetros de mercurio, que es el punto crítico en que la curva de disociación oxígeno-merculamina prácticamente es recta. ¿Sí? Y por lo tanto la hemoglobina no funciona bien como transportador. Entonces en ese momento
los estímulos procedentes del oxígeno superan a los estímulos inhibitorios procedentes del lavado de CO2. Y entonces la respuesta ventilatoria a partir de ese momento es exponencial. ¿Okay? Aquí está el resumen de cómo funcionan los canales. ¿Ok? Ahora, y aquí está lo que acabamos de decir. Eso es para que ustedes lo estudien. Yo ya todo esto lo dije. Si nosotros examinamos la respuesta a la presión parcial alveolar de oxígeno, que correspondería a la presión arterial de oxígeno, pero ahora se hace un experimento manteniendo la PCO2 fija, ¿sí? Manteniendo la PCO2 fija, se observa lo siguiente. Si la PCO2 se mantiene baja, en 37 milímetros de mercurio, que es una PCO2 más baja que la PCO2 normal de reposo, entonces se observa que desde 140 hasta aproximadamente 70 milímetros de mercurio, aquí no hay respuesta. La respuesta es prácticamente cero. Pero a partir de 60 milímetros de mercurio, entonces se observa la respuesta exponencial. Si ahora fijamos la PCO2 en 44, es decir, ligeramente superior a la PCO2 normal arterial, entonces observamos que esta recta que está aquí aumenta su pendiente. Y entonces se observa una pequeña respuesta incluso con una PO2 de 100 milímetros de mercurio. ¿Okay? ¿Inferior o superior, profe? ¿No es 46? No, aquí es 44. Pero la normal no es 46. No es 40. A nivel arterial es 40. Recuerden que esos son receptores arteriales, no son venosos. En venas son 47 a 49. Pero esto es el sector arterial. ¿Ok? Y el sector arterial es el que califica la función pulmonar. El sector venoso está calificando la función tisular. ¿Sí? Ok, entonces si ustedes observan aquí hay una disminución. Miren ustedes, aquí estamos en 110 aquí, ¿sí? La rayita está punteada azul. Empieza en 110 hasta 100. Entre 110 y 100 hay una respuesta que es un aumento de la ventilación que no ocurría cuando la PCO2 era baja, ¿sí? Y si ahora hacemos lo mismo pero con una PCO2 más alta, miren ustedes, incluso entre 120 y 100 el aumento de la ventilación es mucho mayor que el anterior. Es decir, aumenta muchísimo la sensibilidad al oxígeno si la PCO2 es alta. ¿Sí? Se suman los efectos. Y entonces observamos que prácticamente se rectifica la curva. En cambio, cuanto más baja sea la PCO2, entonces la curva se mantiene más o menos estable hasta aproximadamente 60 milímetros de mercurio de PO2 y solo a partir de ese momento aumenta de manera exponencial la ventilación. ¿Sí? O sea que esas células son más sensibles al cambio de la PCO2 que al cambio de la presión de oxígeno. Sí, es verdad, pero ya lo vamos a ver. Esa es la conclusión final. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se me va el cable. Ya. Uy, ok. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el CO2 y el oxígeno y el hidrógeno. Si ahora examinamos entonces la respuesta ventilatoria al CO2, ¿sí? Pero ante concentraciones de oxígeno fijas, es decir, mantenemos fija, hacemos al revés. Ahora mantenemos fijo el oxígeno y cambiamos la PCO2. Entonces, ¿qué se observa? Si la PO2, es decir, la presión arterial y alveolar de oxígeno se mantiene en 100, la respuesta ventilatoria es este que tenemos aquí ante cualquier cambio en presión parcial de CO2. Aumenta la presión parcial de CO2 y automáticamente aumenta de manera lineal la ventilación. ¿Ok? Si ahora bajamos la PO2 a 55, es decir, casi la mitad de lo normal, esta curva se reproduce pero se desvía hacia la izquierda, es decir, aumenta la sensibilidad de la respuesta
al CO2. ¿Sí? Si ahora colocamos la presión arterial de oxígeno en 40, que sería el valor normal de la sangre venosa, no de la arterial, ¿sí? Entonces ese efecto se da todavía más, es decir, la curva se desvía aún más. La respuesta es mucho mayor ante cualquier cambio en PCO2. ¿Sí? Sin embargo, hay un hecho muy resaltante, que es todas las curvas se unen en el mismo punto. Y a este punto que está aquí se le denomina umbral de disparo de la respuesta provocada por los quimioreceptores. Ese umbral de disparo solo se ve con el CO2 y no con el oxígeno. En otras palabras, para que haya respuesta a la estimulación quimioreceptora, tiene que haber CO2. Y este valor oscila alrededor de 27 milímetros de mercurio. Por debajo de esos valores, la respuesta se apaga y no hay más respuesta para la respiración. Es decir, que se necesita CO2 para que exista la respuesta. Y la respuesta es modulada por el oxígeno. Así como el oxígeno modula la respuesta del CO2, el CO2 modula la del oxígeno. ¿Okay? Y luego está la respuesta a los hidrogeniones. Esta sería con un pH normal. Esta sería un pH acidótico y esta sería un pH alcalino. Es decir, valores de pH alto, valores de pH bajo y valores de pH normal. Si se examina la respuesta al CO2 manteniendo los valores de pH sin alteración, entonces se observa que en la medida que aumenta la presión arterial de CO2, con el pH normal aumenta la respuesta ventilatoria, aumenta la PCO2 y aumenta la ventilación. Por eso se da esta curva, ¿okay? Y la relación es una recta, ¿okay? Si el estado ácido-base es una acidosis, es decir, el pH es bajo y se mantiene el pH bajo, entonces todo aumento de PCO2 producirá un aumento de la ventilación, pero más elevado, la curva se desplaza hacia la izquierda. Y si el pH es acidótico, entonces es alcalótico, perdón. Es decir, si lo que hay es un aumento de pH, entonces la respuesta al CO2 es menor. Es decir, para valores, si agarramos por ejemplo un valor común, 50 milímetros de mercurio de PCO2. Para 50 milímetros de mercurio de PCO2 en alcalosis, la respuesta es esta. Normalmente esta es la respuesta, y si está en acidosis, la respuesta es esta. Es decir, ¿qué quiere decir? Que dependiendo del estado ácido-base, se modulará la respuesta al CO2. Si el estado ácido-base es hacia la acidosis, la respuesta al CO2 es mayor. Y si es hacia la alcalosis, la respuesta ventilatoria obtenida es menor. Por cada nanomol de hidrogeniones que se incremente, aumenta 0.8 milímetros de mercurio a la izquierda la respuesta al CO2. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Es decir, estas serían las curvas, ¿verdad? Si esta es la curva normal, si yo la pruebo esta curva, pero con un nanomol de hidrogeniones, esta curva se desplaza 0.8 milímetros de mercurio a la izquierda. ¿Sí? Por cada nanomol que yo agregue a la mezcla. ¿Sí me sigue? Eso pasa indiferentemente si el trastorno es metabólico o respiratorio. O sea, si es una respiratoria o... Eso no importa. Lo que importa es el hidrogenión acumulado que produce acidosis o el bicarbonato acumulado que producirá alcalosis. ¿Ok? La única diferencia ahí que si la acumulación de hidrogeniones es de origen respiratorio, no la puede corregir el pulmón, porque él la está produciendo. La tiene que corregir el riñón. Y si
la alteración del pH es de origen metabólico, entonces la corrección ahí sí la hace el pulmón. ¿Ok? Y si no es de origen renal, entonces la harán los dos órganos, tanto el pulmón como el riñón. ¿Ok? Pero eso lo van a ver ustedes cuando vean renal, porque necesito que ustedes sepan cómo maneja el riñón, el bicarbonato y los hidrogeniones para poder explicar pH. ¿Ok? Ok. Cuando se añade a la mezcla inspirada, se le añade CO2. Cuando a la mezcla inspirada se le añade CO2, es decir, cuando respiramos en un ambiente rarificado, ¿ok? Si por ejemplo el ingreso de CO2 es aproximadamente 15 milímetros de mercurio en el aire inspirado, la PCO2 alveolar va a aumentar y la PCO2 arterial también va a aumentar. Pero como se va a producir una hiperventilación, ¿sí?, ese aumento del ingreso de CO2 no me va a producir al final sino un incremento de aproximadamente unos 3 milímetros de mercurio en la PCO2 alveolar y arterial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a disparar la hiperventilación, se va a lavar el CO2. Como el CO2 sigue ingresando, esa hiperventilación generará un equilibrio con una PCO2 un poco más alta. Ese mecanismo de regulación es posible siempre que el CO2 que ingrese en la mezcla no sea superior al 7% de la mezcla. Si se supera el 7% de la mezcla, el CO2 que ingresa, ¿sí me sigue? Si se supera esta cifra, es imposible mantener la PCO2 estable. Y a pesar de la hiperventilación, la PCO2 subirá y entonces se producirá narcosis por CO2. ¿Sí me sigue? Por lo tanto, nosotros podemos regular hasta cierto límite los ingresos de aire con CO2. Pero pasado el 7% de la mezcla inspirada, entonces ya los fenómenos hiperventilatorios, aunque eliminan mucho CO2 más de lo esperado, ¿okay?, para la función metabólica, no son capaces de eliminar todo el CO2 que ingresa y por lo tanto el CO2 seguirá subiendo y no se podrá mantener una presión de CO2 estable y por lo tanto el paciente puede morir por una intoxicación por CO2. Ok. Y estas son las respuestas normales. Las respuestas en rojo representan las respuestas normales al pH y al oxígeno. Y estas son las respuestas al CO2. Estas respuestas normales las estamos comparando con presiones de CO2 fija, en este caso, o presiones de CO2 fija, en este caso para el oxígeno, una para el pH y para el CO2. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Si tenemos una presión parcial de CO2 que va en aumento, eso me va a producir un aumento de la ventilación hasta cierto límite. ¿Hasta qué límite? Hasta el límite en que el organismo pueda manejar esa presión incrementada de CO2. Cuando esa presión es demasiado alta, se produce narcosis por CO2 y por lo tanto la respuesta del sistema nervioso central baja. ¿Sí? Si ustedes recuerdan el casito que habíamos puesto en estudiaron, el caso que dejamos en la última clase, que no era por CO2, pero era por algo parecido, la respuesta va por ahí. ¿Sí? ¿No recuerdan? ¿No recuerdan del señor que venía con una intoxicación etílica? Entonces revisen intoxicación etílica y depresión del sistema nervioso central para poderle dar respuesta a ese ejercicio. ¿Ok? Aquí lo que tenemos es la respuesta ventilatoria ante cambios del pH sanguíneo. Cambios que estimulan la ventilación, por lo tanto son cambios hacia la acidosis, porque los cambios alcalóticos la inhiben. ¿Ok? Entonces,
cuando el pH va bajando, en condiciones normales, aumenta la ventilación. Pero inicialmente el aumento de la ventilación lava CO2 y por eso la curva de aumento de la ventilación no es muy pronunciada, porque el lavado de CO2 regula la salida de CO2 y de hidrógeno, ¿sí? Y por lo tanto la respuesta entonces no es tan importante. Pero si la PCO2 se mantiene en 40, entonces la respuesta se alinea y se hace proporcional a los cambios en la concentración de hidrogenio y por tanto del pH. Lo mismo pasa con la respuesta al oxígeno. Si la presión parcial de oxígeno baja en condiciones normales, se va a producir una respuesta desde valores muy altos de PO2. Esa respuesta es inhibida, esa respuesta estimuladora de la PO2 es inhibida por el lavado de CO2 y esa inhibición es superada a partir aproximadamente de unos 60 mililitros de mercurio, cuando francamente, a pesar del lavado de CO2 que es inhibitorio, se da la respuesta. Si la CO2 se mantiene en 40, pues esta curva prácticamente se rectifica y aumenta la ventilación ante cualquier cambio de CO2 desde valores tan altos como 100 o 90 mililitros. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista clínico la respuesta al oxígeno? Cuando en ciertas enfermedades pulmonares, algunas enfermedades pulmonares cursan con presiones parciales de CO2 muy altas y permanentemente altas. ¿Okay? Bajo esas condiciones, los receptores al CO2 se adaptan y se hacen menos sensibles al CO2. Por lo tanto, los únicos estímulos que le permiten a la persona respirar son los descensos de la PO2. ¿Sí? Si el sistema no es sensible al CO2, el único estímulo respiratorio que queda es el oxígeno. ¿Sí? Si a esa persona se le dan mezclas muy ricas en oxígeno, se les induce un paro respiratorio. Y esa es la importancia clínica de saber a quién se le puede o no dar oxígeno. Porque aparentemente una persona con una PCO2 alta y una PO2 baja, ustedes de una vez lo enchufan. ¿Sí? Y sin embargo, a esas personas, a algunas personas, cuando lo que tienen son enfermedades pulmonares crónicas que cursan con larga data de PCO2 alta, entonces esa acción, lejos de mejorar, le induce el paro respiratorio porque pierde todo estímulo para la respiración. ¿Okay? Ese es un hecho que es muy importante y ustedes luego lo aprenderán en la clínica. Bueno, este es el sistema de control cardiovascular. Esta imagen ustedes la estudiarán cuando terminen de estudiar sistema de control del sistema cardíaco y vascular. Pero aquí lo que quería yo resaltar es lo siguiente. Normalmente, por las interacciones que existen entre los dos centros respiratorios y cardiovascular, durante la inspiración normalmente hay un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca y durante la expiración la frecuencia cardíaca tiende a bajar. La estimulación de los quimiorreceptores produce vasoconstricción periférica y tiende a producir bradicardia, a excepción de la hipoxia severa, la hipoxia tisular. Cuando hay hipoxia severa, la frecuencia cardíaca tiende a subir por gran estimulación de la médula suprarrenal. ¿Ok? Entonces, estas serían las respuestas cardiovasculares asociadas a la función respiratoria. Y bueno, y aquí, en forma resumida, vamos a ver cuáles son los receptores que no son químicos, los receptores diferentes en el sistema, los receptores que ya dijimos
se encontraban distribuidos en todo el sistema respiratorio. Esos receptores, prácticamente todos ellos, llevan sus aferencias a través del vago. ¿Okay? Y esas fibras que viajan con el vago son de dos tipos. Unas son fibras mielinizadas y otras son fibras no mielinizadas tipo C. Las fibras mielinizadas están asociadas a dos tipos de receptores. Receptores de adaptación lenta y receptores de adaptación rápida. Los receptores de adaptación lenta conectadas con fibras mielinizadas se encuentran entre las células del músculo liso de las vías respiratorias. Y ellas se estimulan ante la distensión pulmonar, ya que con la distensión pulmonar las vías respiratorias se estiran, se amplían. Y por lo tanto, estos receptores se estimulan. Como resultado de esta estimulación se produce una respuesta, y esa respuesta es el acortamiento del tiempo inspiratorio, es decir, ellos mandan la estimulación a través del vago que tiende a inhibir la inspiración, y por eso cuando se corta el vago la inspiración sube, ¿sí? Tanto en volumen como en... ¿Sí recuerdas? También forman parte de los reflejos de inflación y deflación que se llaman reflejos de Herring-Brewer, que son reflejos que antes se creían que eran los que controlaban el tiempo inspiratorio y expiratorio, pero que actualmente se sabe que no es así, porque el tiempo inspiratorio y expiratorio se maneja debido a múltiples estímulos, que no son solo los estímulos que se producen durante el estiramiento de estos receptores. También como respuesta a esta estimulación se produce broncodilatación y se produce una respuesta de taquicardia, ¿okay? Que es propia de la inspiración. Las fibras mielinizadas asociadas a receptores de adaptación rápida se encuentran estos receptores en las células epiteliales en las vías respiratorias. Las células epiteliales de todas las vías respiratorias, tanto las superiores como las inferiores, ellas responden a la sobredistensión, no a cualquier distensión, sino cuando estamos cerca de las distensiones máximas, pero responden fundamentalmente a sustancias químicas exógenas y endógenas, y son las responsables de las irritaciones de la tráquea o de los bronquios que producen o disparan la tos. La tos es un mecanismo que es supremamente efectivo para eliminar sustancias nocivas. Esas sustancias automáticamente se envuelven con moco para aislarlas del resto del tejido y son eliminadas por el mecanismo de la tos. La tos consiste en una inspiración profunda con una expiración brusca que inicialmente implica el cierre de la glotis, aumentando la presión intrapulmonar a más de 100 milímetros de mercurio y con la apertura luego brusca de la glotis, que hace que el aire salga a una velocidad de unos 900 km/h. Por eso la tos es el principal mecanismo de contagio de las enfermedades bronquiales en el sistema respiratorio, pero ese es un mecanismo de expulsión de las sustancias, tanto sustancias tóxicas que irritan los bronquios como sustancias que se encuentran flotando en el aire, que pueden ingresar e irritar el sistema respiratorio. Ese mecanismo tiene la intención de evitar que los tóxicos dañinos puedan llegar a los alveolos. Esa es la función fundamental. Y por lo tanto lo confinan, lo envuelven de moco y lo expulsan de ahí. Y así como las tomas se escriben con estornudos sí también, pero los estornudos tienen un origen mucho mayor en las vías respiratorias externas, los superiores. ¿Ok? Bueno. Una de las funciones de las cilias que tienen muchas de las células de los ángulos bronquiales, que por cierto se dañan con el fumar crónico. Una de las primeras cosas que se dañan son las cilias, y por eso el fumador crónico tiende a tener infecciones bronquiales
porque las sustancias bajan más allá de lo que deben bajar. Es la de ir subiendo el moco, ir subiendo las sustancias extrañas y barriendo hacia arriba. Es como si estuviéramos un peine permanentemente peinando todas las vías respiratorias hacia arriba. Y es muy importante para evitar que sustancias que están en el aire y que no son atrapadas por el moco nasal puedan ser atrapadas por esas cilias y evitar que bajen a las zonas inferiores del pulmón. Bueno, como resultado entonces de tanto sustancias endógenas como exógenas, entonces se produce hipernea, tos, broncoconstricción y secreción de moco, que te acabas de decir. ¿Ok? Luego están las fibras C no mielínicas, existen pulmonares y bronquiales. ¿Ok? Están ubicadas en la cercanía de los vasos y responden a la sobredistensión también y a sustancias endógenas y sustancias exógenas, por ejemplo la capsaicina, las endorfinas, las bradicininas, etc. ¿Okay? La respuesta que median es una apnea seguida de respiración rápida, broncoconstricción, bradicardia, hipotensión y secreción de moco. Esta es la respuesta general ante esta estimulación. Por supuesto, esta respuesta dependerá de la cantidad de receptores estimulados y de la cantidad de agentes endógenos o exógenos que lo estimulen. Bueno, y para terminar, entonces vamos a ver un resumen de las respiraciones anormales, de las alteraciones del ritmo respiratorio. ¿Okay? Hasta ahora hemos visto entonces que la respiración tiene un control automático y voluntario, que el control automático depende del centro respiratorio lumbar y que está regulado por una serie de aferencias dentro del mismo tallo cerebral o aferencias externas provenientes de quimioreceptores y de receptores mecánicos o receptores químicos periféricos. ¿Okay? Sin embargo, el ritmo respiratorio puede ser modificado por efecto central o por efecto periférico. ¿Okay? Estos dibujos que están aquí muestran distintos tipos de ritmo. El primero, que está aquí, es un ritmo normal. ¿Okay? Tiene una frecuencia normal y una amplitud normal. ¿Okay? Este que está aquí es una respiración que se llama respiración superficial. Ustedes ven que la amplitud es muy pequeña y el ritmo ha aumentado. Cada uno de estos eventos representa una inspiración y expiración, ¿sí? Y por lo tanto, el número de eventos por unidad de tiempo ha aumentado y cada evento en particular es mucho más pequeño. Esto es una respiración superficial. Esta respiración superficial es propia del edema pulmonar, de la insuficiencia cardíaca y de algunas enfermedades del tallo cerebral. ¿Okay? Aquí ustedes ven otro tipo de respiración que se llama respiración de Kussmaul. Este tipo de respiración es una respiración amplia y profunda y frecuente. Esa es propia de las acidosis. Ustedes la van a ver sobre todo en las acidosis diabéticas, las van a ver. Son personas que están respirando como si estuvieran haciendo ejercicio y sin embargo están en reposo. Entonces, son respiraciones, entonces repito, de gran amplitud y de gran frecuencia. Aquí tienen la respiración apnéusica. La respiración apnéusica, como ustedes ven, es una respiración, miren cómo se mantiene. Aquí debería terminar la inspiración, pero se mantiene la inspiración por un tiempo y luego baja. Y hay periodos de apnea, ¿sí? Hay periodos de silencio. Miren, la frecuencia es baja y el ciclo respiratorio dura mucho tiempo porque se mantiene la inspiración durante mucho tiempo. Eso hace que la frecuencia sea baja. ¿Okay? Esta respiración se observa en patologías sobre todo isquémicas de hipoxia cerebral y en algunas
en algunas intoxicaciones. Luego está la Respiración. ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? Atáxica. ¿Sí? De Biot se llama esto. ¿Ok? Entonces en esta respiración miren lo que ocurre. Primero hay un evento respiratorio con un volumen muy pequeño, seguido de un evento respiratorio con un volumen mayor, ¿sí? Y luego un evento respiratorio parecido a esta, ¿sí? Porque es largo, pero bajo un volumen muy pequeño. Y se va repitiendo el ciclo. Son ciclos que se van repitiendo. Estas respiraciones se observan en daño cerebral y en las meningitis y en los incrementos de presión intracraneal. ¿Okay? Luego está la respiración de Cheyne-Stokes. Es una respiración que tiene un volumen creciente, un periodo de apnea y luego un volumen decreciente. ¿Sí lo ven? Aquí tienen una primera inspiración que tiene un volumen pequeño, la segunda tiene un volumen mayor y luego la tercera vuelve a bajar hasta que se hace más bajito y se para. Y vuelve otra vez, empieza a subir y luego vuelve a bajar. Y así sucesivamente son los ciclos. ¿Sí? Esta es una respiración propia de algunas fases del sueño. ¿Ok? Pero también se ve en algunos procesos patológicos y en algunas intoxicaciones, sobre todo las intoxicaciones por opiáceos. ¿Okay? Luego está la respiración entrecortada, que es una respiración agónica, donde tanto el ritmo como la profundidad de las respiraciones es completamente irregular. Ustedes pueden ver aquí una respiración muy profunda, pero de muy corta duración, que va bajando su volumen y va espaciándose hasta que ocurra la muerte. ¿Okay? Sería lo que se llama la respiración agónica o respiración terminal. Y luego está la apnea. La apnea puede ser por muerte cerebral, pero la apnea también puede ser por un efecto, por cualquier otra razón. O sea, la apnea puede deberse a muerte cerebral, pero no siempre significa muerte cerebral. Por lo tanto, la apnea puede el paciente en apnea puede ser sometido a resucitación cardiopulmonar y volver otra vez a tener un ritmo respiratorio si la causa de esa apnea no es una muerte cerebral real. ¿Okay? Es decir, no es un daño permanente del tallo cerebral. ¿Okay? Ajá. Si un paciente está en coma, ¿cuál de todas estas? Depende de la causa del coma. ¿Sí? Ok. Entonces aquí ustedes tienen, por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes. La razón por la que se producen esos ascensos y descensos en la respiración es que la presión parcial de CO2 inicialmente aumenta como respuesta al aumento del CO2, hay una hiperventilación. Como consecuencia de esa hiperventilación, la presión parcial de CO2 va bajando y luego se va repitiendo el ciclo. Y por lo tanto, estos ciclos de incremento y descenso de volumen ventilatorio corresponde a los ciclos de aumento y descenso de la PCO2. ¿Okay? Bueno, y con esto entonces hemos terminado la regulación del sistema respiratorio. Mañana venimos a hacer ejercicio, no a grabar. Ustedes tienen que tener su calculadora o la del celular para que hagamos los ejercicios de la pizarra y tienen que haber estudiado los casos que yo les mandé en la última clase. Entonces nos vemos mañana.